cuadrar esto porque pues yo soy chiquita. Ahí. Amén. Amén, Padre de la gloria. Te damos gracias hoy, Señor, por tu infinita misericordia, Padre, porque tú, Señor, nos tienes en este lugar y a esta hora, Padre amado, porque tú has permitido que vengamos, Señor, a alimentarnos de tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos para que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y en nuestras mentes, porque, Señor de la gloria, de ti dependemos, Padre. Por ti estamos vivos, Señor. Por ti hemos podido viajar desde Medellín y estar aquí, Señor. Es por tu misericordia infinita, Padre. Por ti hemos podido estar operados y estar aquí, Señor, con vida, Padre, con salud, Señor de la gloria. Por tu misericordia estamos aquí, Padre amado. Es solo tu misericordia la que nos mantiene, Señor. Gracias, Papito Dios, por cada uno, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, porque estamos con vida, Padre, porque tenemos salud, Padre Celestial, porque tenemos entendimiento, Señor. Tú nos das el entendimiento, tú nos das la sabiduría, el conocimiento, Padre amado. Eres tú el Todopoderoso, Señor. Tú lo haces todo por nosotros, por tu amor, Padre, porque tú nos has amado. Primero que nosotros a ti, tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre, a través de esta boca, Padre. Que seas tú permitiendo que sea transmitido este mensaje, Señor. Que no haya ninguna palabra que de mi boca salga que ofenda tu santidad, que redarguya a tu Santo Espíritu, ni que ofenda a mi Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, entonces buenos días para todos. La cita bíblica está en Jeremías 33:3. Todos la conocemos, de memoria no la sabemos, ¿no es cierto? No tenemos ni que mirarla porque ya de memoria sabemos cómo dice. Jeremías 33:3. Amén. Entonces vamos a leerla todos al unísono. Y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Bueno, todos sabemos que ese es el número telefónico de Dios. Jeremías 33:3. Esta palabra, antes que todo quiero contarles que Dios a Jeremías estaba en la cárcel. En el capítulo 32 está hablando de que el rey Sedequías encarceló a Jeremías por hablar la verdad, ¿sí? Porque él estaba predicando y hablando la verdad, entonces el rey Sedequías lo encarceló. Y estando Jeremías en la cárcel, Dios le habló. ¿Sí? En ese momento Dios le habla y le dice exactamente eso: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera parte que dice clama a mí, pues podríamos llamarlo un mandamiento, porque Dios le está diciendo, no le está diciendo a Jeremías como un consejo, ni como por favor hágalo, no, Dios le está dando una orden, es una orden la que le está dando a Jeremías. Le dice: clama a mí. Cuando el Señor a través de la palabra ha hablado, siempre habla dando un mandamiento, dice: pedid y se os dará. Es imperativo, es una frase imperativa, no es de esperando a ver si lo vamos a hacer. Por lo tanto, si es un mandamiento de Dios, si Dios nos ha dado ese mandamiento,
que no clamemos, que no oremos, podría ser un pecado para nosotros los cristianos. Porque si nosotros vamos a obedecer al Señor, una de las maneras de obedecerle es orando, es clamándole al Señor. No hay para nosotros, los hijos de Dios, no hay ninguna necesidad que no pueda ser respondida si clamamos, si oramos. Y no hay ni un solo pecado que no pueda ser limpiado si oramos y si clamamos. Entonces, aparte de todo, aparte de ser un mandamiento del Señor, también es como un privilegio que nosotros tenemos, porque los del mundo, las personas del mundo, pues oran, pero le llaman más bien un rezo, rezan, repiten, hacen una constante repetición de las oraciones que nos han enseñado, que nos enseñaron a quienes fuimos católicos. Entonces, dice aquí que Pablo dijo por el Espíritu a todos los hermanos en Primera de Tesalonicenses, me pongo las gafas porque ya no. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, sin parar de hacerlo, permanentemente, todo el día. Entonces diríamos, o sea que tenemos que estar todo el día postrados orando. No podemos. Hay muchas actividades que tenemos que hacer que no nos permiten estar orando constantemente. Había un predicador que de pronto no hacía una oración muy larga de 1 hora ni de 30 minutos, sino que hacía oraciones pequeñas, oraciones cortas, pero durante todo el día. Entonces vamos a mirar como algunos consejos de cómo podemos guiar nuestra oración. El título de esta predicación es La oración poderosa. Vamos a mirar cómo llegar a una oración poderosa. ¿Por qué? A ver, yo soy muy buena orándole al Señor en alabanza, o sea, yo le alabo. Y con la letra de muchas canciones me han hecho el favor muchos autores de expresar lo que yo quiero expresarle al Señor. Entonces pues yo me la paso alabando en la casa cuando estoy solita. Pero muchos tenemos la dificultad de hacer una oración en público, ¿sí? Cuando estamos en un grupo, entonces, ¿qué pasa? Hay quienes están ejercitados en la oración y son quienes siempre repiten o son quienes siempre hacen la oración, porque a los demás nos da temor. Yo he tenido el inconveniente de que yo me disperso. Yo comienzo a hacerle una oración en público y se me vienen una cantidad de ideas, de pensamientos a mi cerebro y no alcanzo a terminar de estar pidiendo por una persona cuando estoy pidiendo por otra y no he podido terminar con la familia de esa persona y ya estoy pidiendo por la otra, y entonces ya va que por los que, ay no, y entonces de pronto por los que están en la cárcel, por los que están en los hospitales, por los que están enfermos, y entonces no puedo hacer una oración como he visto hacer a muchos, ¿no? En un orden secuencial. Entonces vamos a mirar eso. Primero que todo, tenemos que hacer de la oración un hábito. Tenemos que hacer de la oración un hábito. O sea, no podemos como cristianos pasar un día sin orar. No podemos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, no podemos pasar un día sin orar. Cuando tú haces un hábito de algo, pueda que al principio te equivoques, lo dices mal, no lo expresas bien, no son las mejores palabras. ¿Consideras tú que hay personas que tienen unos verbos, sustantivos y adjetivos? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo? Entonces, si viene una persona que sí sabe orar, que sí ha hecho ejercicios orando y lanza una oración así con verbos y le plujo al Señor, y tú, ¿le plujo? ¿Qué es eso? Y cuando tú vas a hacer la oración, ni sabes cómo decir que le plujo, es que quiso,
porque pues uno no tiene ni idea ya de esas palabras y utiliza palabras diferentes, pero si uno se ejercita en la oración día con día, el Espíritu Santo lo va a uno perfeccionando en la oración, porque dice que el Espíritu Santo es el que sabe pedir lo que nosotros necesitamos y nos lo hace pedir, ¿sí? Eso digamos que sería lo primero, hacer un hábito de la oración, todos los días oremos. Lo otro podría ser elegir un tiempo y un lugar para orar. No significa eso que si tú bueno, hay veces que yo estoy en el baño y digo, Padre, ay no, aquí no es el lugar. Después de que ya le he orado un rato, digo, no, acá no es el sitio. Entonces, cuando entro a la ducha, empiezo a orarle, y en la ducha sí me aguanto orarle porque pues se la agüita y le alabo y todo eso. Pero hay que escoger un lugar para poder hacerlo. Tú te levantas, hay algunos que lo pueden hacer muy temprano y otros que no, que el tiempo no les alcanza, pero lo importante es decir, bueno, me levanto hoy y me postro y le oro al Señor. No me puedo postrar, no, mis rodillas no me aguantan. Me siento y le oro al Señor. No puedo sentar, me duele la cadera. Bueno, me acuesto o permanezco acostada y le oro al Señor. Lo importante es tener un sitio para poderlo hacer. También dice que debemos hacer de ese tiempo y de ese lugar lo más óptimo, o sea, el mejor sitio. Hay algunos que pueden entrar a orar a la 1 de la mañana y lo descrestan a uno, ¿no? El que dice, no, pues es que yo oro todos los días a la 1 de la mañana, y yo a la 1 de la mañana estoy como en el 19º sueño, más o menos. Entonces lo mejor es orar cuando tú estés alerta, cuando tú estés despierto. Si sufres de insomnio, por algo será, para que te pongas a orar. Y si no sufres de insomnio, sino que como yo duermes divinamente, entonces buscar el momento en el que uno esté alerta, en el que uno esté despierto. A mí me levantan a la 1 de la mañana a orar y termino, yo no, hasta luego, no pude. Muchos hermanos cuando se hacen oraciones aquí y venían, pues era muy gracioso porque muchos estaban ahí postrados y de pronto no alcanzaba a oír un... Y uno decía, se durmieron unos cuantos con la oración. Entonces es mejor en el momento en el que uno esté alerta. Yo estoy alerta a las 12 del día, a esa hora estoy súper bien. Entonces cuando hacen cadenas de oración, yo digo, a mí a las 12. Otra sería, cuando vayamos a orar, equipémonos. ¿Equipémonos de qué? La Biblia, un cuaderno de notas, un efero, el devocional. ¿Por qué? Porque entramos a hacer una oración y si Dios nos va a responder, si Dios nos va a hablar a nosotros, un momentico, me voy a buscar un efero. ¿Quién cuando busca un efero lo encuentra inmediatamente? Nadie. ¿O un papel? Nunca. Todos los papeles están escritos por todos lados. Entonces, si tenemos un cuaderno o unas notas y allí podemos escribir, porque Dios nos habla cuando entramos a orar, ¿sí? Nos habla a todos. Uno a veces dice, a mí Dios nunca me dice nada. ¿A que sí? Lo que pasa es que no has puesto atención. Pero si pones atención cuando estás orando, oyes cuando el Señor te dice, ora por Viviana, ora por Araceli, ora por tu hija en este momento, no sabes qué inconveniente tenga y el Espíritu le dice, no, ora por tu hija o ora por tu hijo. Entonces debe uno tener, porque si el Señor le da a uno también una palabra profética, ¿dónde puedas copiarla? Yo tuve muchas hermanas que venían con un papelito, me decían, es que esta mañana estaba orando y el Señor me habló para usted, y yo me dije un cartapacio así que me mandaba el Señor a hablar porque yo no oraba, ¿no? Entonces mantener eso para no tener que interrumpirnos. Y dice que conviene primero leer la palabra, estar leyendo la palabra, primero leer la Biblia para luego entrar a orar, porque es más importante lo que Dios me quiere decir a mí que lo que yo le quiero decir a Dios. Dios ya sabe cuál es nuestra petición y muchas veces nos habla antes de que nosotros siquiera le pidamos algo. Él ya nos lo responde cuando abrimos la palabra y ahí aparece la respuesta y uno dice, wow, ahí estaba la respuesta.
Ya tu oración no pasa a ser una oración de petición, sino una oración de acción de gracias, porque ya está la respuesta o la solución para nosotros. Dice que hay que aprender a orar durante todo el día. Les leo lo que dice ahí. Dice, ya sí, el predicador que no hacía oraciones muy largas sino cortas. El otro sería mantener un registro, eso suena muy simpático, no parece un método, pero no es un método. Mantener un registro de nuestros pedidos en la oración y de las oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque tú le pides algo al Señor en oración en un momento en el que estás muy necesitado y te postras y oras y le ruegas y le clamas y el Señor responde y a ti como si nada. Se te olvidó que tú le habías pedido algo al Señor y que el Señor te lo respondió. Y ahí es cuando los testimonios se olvidan. Entonces, cuando Dios responde a algo que nosotros le hemos pedido, debemos tener la petición, saber si el Señor nos la respondió y darle gracias y dar un testimonio, porque ese testimonio tanto va sirve para que nuestra fe se aumente como para el que recibe la respuesta del Señor, ¿sí? Si hay una sanidad, si Dios nos saca con vida de una situación, si Dios nos saca hasta del pago del agua, a ratos podrían ser testimonios, pero esos testimonios, apuesto que el que se para aquí dice que el Señor le dio la provisión, que llegó de sabe Dios dónde, y alguien te dio el dinero para pagar el recibo del agua y a otro está en las mismas. Dice, bueno, pues si el Señor lo hace contigo, lo hace conmigo porque yo también soy hija de Él. Bueno, otra sería, esta tiene mucha pelea por muchas personas, ponerse la armadura de Dios. Pues mucha gente dice, pues que yo nunca me la quito, ¿por qué me la voy a poner? Yo me la puse una vez hace como 15 años y yo jamás me la volví a quitar, hasta donde yo sé, nunca me la quité. Pero si el Señor nos ha dado la armadura para que nos la pongamos, ¿sí? Cuando entramos en oración, el que sí se pone bien alerta es el enemigo. Ese sí ve que uno se pone en oración y trae a su ejército o manda a su ejército para que no nos deje en paz, ¿sí? Ahora, si decimos que tenemos puesta la armadura, no la debemos saber muy bien, ¿sí? Debemos saber bien qué es lo que nos tenemos que poner en la cabeza, qué nos debemos que atravesar, qué en los pies, qué debemos tener en nuestras manos. Entonces, si no nos la sabemos, vamos a Efesios y ahí en Efesios tenemos la armadura de Dios en el último capítulo y entramos a esa batalla, porque orar es una batalla, ¿sí? Entonces, para entrar a batalla tenemos que tener la armadura de Dios, todo el tiempo ponérnosla. Hay veces que no lo sabemos y la tenemos en el asiento por allá guardada y botada, pero el enemigo sí sabe dónde la tenemos, él sí sabe en dónde la olvidamos. Entonces, ponernos la armadura es importante. Dice también que si uno está solo, ore en voz alta. Si está solo, ore en voz alta. ¿Para qué? Para que no divague, para que no le pase lo que me pasa a mí, o para que no se duerma cuando está orando y de pronto entra en un sopor, en un abrazo que uno cree que es el Espíritu Santo el que lo está abrazando a uno, para que uno se duerma y no es el Espíritu Santo, se los aseguro. Y los brazos de Morfeo, ¿sí? O divagar uno allí mentalmente y de pronto el arroz se me va a quemar, ¿sí? En cambio, cuando uno ora en voz alta, aquí tienen ese ejemplo está aquí cuando oramos aquí en grupo. Cuando oramos en grupo y una de las pastoras está haciendo esa oración y los demás repetimos la oración de la pastora, primero vamos aprendiendo a orar y segundo, estamos en la oración, estamos en coinonía con la persona que está orando al repetir las palabras, estamos apoyando la oración de la pastora o del pastor. Amén. Si no, pues si vas todo el mundo que va en una buceta puede orar. Ahora ya no hay problema de nada, usted pone el audífono y todo el mundo cree que está tarareando una canción. Entonces uno nadie se da cuenta.
Y cuando estamos orando, o cuando empezamos a hacer una oración, si el Señor nos habla, si el Señor nos dice que hagamos algo, que oremos por alguien, o que interrumpamos esa oración que llevamos, porque el Señor quiere mostrarnos algo en la palabra, porque muchas veces tú estás orando y el Espíritu te dice que mires allí en la palabra, que busques en la palabra. Hagámoslo porque estamos en una oración y el que nos habla es el Espíritu. Entonces obedezcámosle al Espíritu si quiere que leamos la palabra. Finalmente estamos en nuestro sitio, estamos en nuestro lugar de oración. Amén. Bueno, ahora, después de que ya hemos hecho nuestra oración y hemos escrito nuestras peticiones y el Señor en ese momento no nos ha respondido nada, pues quedan 4 opciones después de que oramos. La primera opción es que el Señor inmediatamente conteste esa oración. Tú puedes estar pidiéndole lo que les decía por la plata para el servicio público porque no hay, y de pronto terminas de cierta oración y te levantas y a la hora encuentras la solución que Dios te manda, porque es Dios el que te la manda. Entonces, la respuesta de Dios tiene 4 formas de darla. La primera es una respuesta inmediata, ¿sí? La otra puede ser más demorada, la respuesta de Dios, y tú empiezas a desesperarte. Dice, pues si le acabo de pedir, ¿por qué no me dice que me va a dar ya mismo? Porque Dios a veces demora situaciones porque Él quiere que nuestra fe sea fortalecida, no que decaigamos si no responde, sino que nuestra fe se fortalezca en Él. Y hay muchas personas que simplemente se postran a orar en un momentico si tienes un problema y no más, ¿sí? Pero sí quieren la respuesta de Dios ya, inmediatamente necesito la respuesta. Pero la oración es de permanencia, es de constancia. La otra puede ser una respuesta diferente a lo que tú estás esperando, pero siempre las respuestas del Señor serán mejores que lo que uno le ha pedido, ¿sí? Pablo le pidió que le quitara el aguijón y el Señor no le quitó el aguijón, pero Dios le dio gracia, le sobreabundó en gracia y en poder, mucho mejor que quitarle el aguijón y que él siguiera por esta vida sin nada. El Dios le dio algo mucho mejor de lo que él pidió. Y la otra respuesta, que es la más difícil para todos nosotros, es un no por respuesta. A ninguno de nosotros nos gusta que Dios nos diga no a nuestras peticiones, porque consideramos que lo que le estamos pidiendo es lo que necesitamos. Pero verdaderamente Dios sabe qué es lo que necesitamos, qué sí nos va a servir y qué no nos va a servir. Si voy a pedir que me den un trabajo y pido por ese trabajo porque ese es el super trabajo, me prometieron 2 millones de pesos y un horario de 8 a 6 y que me puedo ir y que yo soy mi misma jefe y que todo muy bueno, y uno sí se lo cree y uno quiere ese trabajo, y el Señor sabe que no va a ser así, que no te va a convenir, que te vas a perder, que allá ese jefe te puso el ojo encima, o que allá ese jefe te la va a montar no te va a dar ni 5 de tiempo para ir a la iglesia. Qué pena, el jefe comienza pintando pajaritos de oro y el domingo te dice, necesito que trabaje, hermano, es indispensable. Y ustedes en su contrato laboral dice, y las demás funciones que se les sean asignadas. Usted ya firmó eso, así que lo necesito el domingo. Pero Dios sí sabe. Las niñas que son solteras, que yo quiero ese novio, ese es el que yo quiero que se case conmigo, o los jóvenes con novia, esa es la que yo quiero para mí, esa es la que yo quiero y esa es la que yo quiero. Y el Señor le está evitando un cipote de problemas. Dice que en lugar de pedir por un joven o por una chica que sea del mundo, que no sea cristiana, lo que las niñas deben pedir es por su idóneo.
Si es un idóneo, significa que es un hijo de Dios. Porque si ellas y ellos son hijos de Dios, la chica o el chico que Dios les tiene para ellos es un hijo de Dios. Muy seguramente no va a ser una niña del mundo. Le puede dar todo lo mejor, pero no es el que Dios tiene para uno. Bueno, entonces esas son las 4 respuestas que Dios puede dar. Tengo aquí algo muy simpático que es en la palabra profetas que pidieron erradamente a Dios y Dios no se los concedió. Moisés fue uno que le pidió a Dios que acabara con su vida, que le quitara su vida. Le dijo: te ruego, quítame la vida. Y a Dios no le hubiera costado nada. Chao, Moisés. Pero Dios tenía un propósito con Moisés, así que no le quitó la vida sino hasta cuando él quiso, hasta cuando Dios quiso. ¿Sí? El otro que también le pidió, Elías. Elías también le pidió que le quitara la vida y Dios no le quitó la vida. Miremos un momentico la cita. La cita es Primera de Reyes 19, porque es muy simpático, porque uno dice: Elías, el Señor lo tenía en su propósito. Elías 19:4 dice, Primera de Reyes 19:4, es que Elías, Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y Dios no le contestó positivamente. Y el otro fue Jonás. Ese sí es en Jonás. Jonás 4:3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pues para todos nosotros es mejor la muerte que la vida, porque al final estaremos con el Señor. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, puedes pedir. Yo he escuchado a personas que por una dificultad le piden al Señor eso, le piden al Señor que les quite la vida, por dificultades que no, muchas veces no son de salud, sino dificultades económicas o dificultades en sus matrimonios o dificultades con sus hijos. Pero es Dios el que dice sí o dice no. En la de Moisés está en Números 11, del 12 al 15. Le habla Moisés a Dios así: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que tú me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Tremendo, ¿no? Porque le está diciendo al Señor: si tú me quieres, si tú dices que yo soy el que soy, pues quítame la vida. O sea, no le pide una solución a ese problema, sino le pide es que le quite la vida. Pero Dios, en su infinita misericordia, les dio comida para que dejaran de quejarse. Bueno, entonces volvamos. La otra parte del versículo de Jeremías dice, o sea, esta es clama a mí, ¿no? La otra parte dice: yo te responderé. Están las 4 respuestas. Hay personas que dicen: bueno,
y si yo le pido a Dios lo que no está en su voluntad, ¿me lo responderá? No. Lo sentimos, pero no. Dios no responde a nuestra oración cuando no está en su perfecta voluntad. No concede. Ahí muchas personas dicen, ¿no quiso? ¿No pudo? ¿Qué pasó ahí? Porque si yo hice todo lo que me dijeron que hiciera, yo puse el lugar, puse el tiempo, me traje mi Biblia, me traje todas las cosas, escribí mi oración y me quedé esperando esa respuesta que jamás llegó. Solamente en la voluntad de Dios habrá una respuesta. Dice en Jeremías ahí 32:17 antecitos, dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El mismo Dios le está diciendo a Jeremías que Él lo puede hacer todo, todo lo puede hacer, pero no va a hacer absolutamente nada que no nos convenga, nada que nos pueda hacer perder. Y en Génesis 18:14 también lo dice. En Génesis 18:14 dice lo mismo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Los discípulos cuando recordamos que estaban echando un demonio y el demonio no se iba y los discípulos se fueron donde Jesucristo y le dijeron: ¿por qué este demonio no se nos sujeta? ¿Por qué no nos hace caso y sale? Y el Señor Jesucristo les dijo: porque esa entidad solamente sale con oración y ayuno, pero antes les habla de fe, la fe, ¿sí? Muchas veces también pedimos al Señor como por no dejar, como porque, pero ¿y de dónde va a llegar esa platica? Si es que no hay nadie, mi esposo está sin trabajo, mis hijos no trabajan, yo no trabajo, ¿de dónde va a llegar esa plata? Pues oremos por no dejar. Entonces ahí está la fe, fe en acción, esperando la respuesta de Dios. Bueno, dice que no hay, este me gustó mucho, que no hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo. En primera de Juan 5:14 está la respuesta a si Dios nos concede así no esté en la voluntad de Él. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que no es algo que alguien se inventó, es el Señor que lo pone en la palabra, que dice: sí, si es en mi voluntad, yo oigo, si es en la voluntad del Señor. Por lo tanto, en Juan 17, hasta el mismo Señor oró por nosotros, por los que estamos aquí sentados, el Señor Jesucristo oró. En Juan 17, en el versículo 20 dice, es que yo copio las citas aquí para no tenerlas que buscar allá, por eso es que lo hago tan rápido, pero le voy a dar tiempo. Juan 17, 20. En Juan 17, 20 dice que Jesucristo oró por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, o sea, sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Podemos orar en la voluntad de Dios. Jesucristo oró por nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que oremos los unos por los otros también, ¿verdad? Entonces, Dios también dijo que oráramos por el reino de los cielos, por la venida del reino de los cielos, porque el reino de los cielos venga. Así que nosotros debemos orar por eso, porque Dios mandó a orar por eso. Sabemos que va a venir, el reino de los cielos vendrá, eso lo sabemos, pero Dios quiere que oremos por eso,
Muchas veces Dios quiere que oremos por cosas que Él ya sabe si nos las va a dar o si no nos las va a dar, pero quiere que lo hagamos, quiere que oremos porque es obediencia. Nosotros podemos orar por nuestros hijos, por nuestro esposo o esposa, por nuestro trabajo, por nuestra salud, por todas las cosas que necesitamos pagar los servicios, hay oraciones que van entrando a ser más profundas a medida que nos ejercitamos, pero inicialmente pues oremos por nuestras necesidades primarias, que son nuestro esposo, primeramente el levantarnos y tener vida y tener salud. Y está nuestro esposo, están nuestros hijos, están los hermanos de la congregación, los que necesitan salud, pero también está nuestra salud. Había alguien que hacía una lista, no está prohibido, ¿no? No está prohibido hacer una lista con los nombres de las personas de la iglesia, por ejemplo. Si vamos a orar por nuestros hermanos, pero resulta que no recordamos todos los nombres de nuestros hermanos, ni nuestras familias, ni las familias de nuestros hermanos por sus nombres, pues podemos copiarlos y decirle: Señor, yo te pido por fulanito, perencejo, menganejo, sutanejo. También así nos vamos ejercitando. Bueno, ¿qué es orar? Orar finalmente es tener comunión con Dios, es hablar con Dios. El Señor en 1 Corintios 1:9 dice, 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. El Señor pide que tengamos comunión. Y la manera de tener comunión es leyendo la palabra, orando, alabando al Señor. En la alabanza también hay comunión con Dios, porque a Él es al que exaltamos, ¿no? La oración también es gratitud, gratitud a Dios. En Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, queda claro, dice: dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo, por todo. Entonces, muchas veces pensamos que hay cosas muy simples en nuestra vida, muy pequeñitas, que se van dando con el transcurso de los días, y uno no le da gracias a Dios ni por el alimento, ni por ver a uno, a sus hijos crecer. Hay inconvenientes que podemos tener con nuestros hijos, pero Dios saca adelante todos esos inconvenientes que tenemos. Si nosotros oramos con fe, sabemos que ellos también son hijos de Él, y oramos con fe, Dios va a sacar adelante esa oración a esos hijos de nosotros. Si tenemos, o si tienen un esposo así como medio, ¿cómo es que decían? Calavera. He visto muchas veces oraciones respondidas del Señor con mucho tiempo. Conocí a una hermana en Cristo que oró mucho tiempo por su esposo, y aún estando en la iglesia, uno como que no se la creía, porque lo veía y uno decía, pero ella seguía orando, y seguía orando por él, y seguía orando, y tenía esos defectos que nosotras las mujeres lo volvemos casi que una maldición, pero ella seguía orando, y yo decía, pero ¿cómo puede orar por ese tipo? ¿Para qué ora por ese tipo? Si ese tipo es mala clase, ese tipo hace esto, aquello. Yo decía, ¿cómo puede ella orar por él? Pues eso se pensaba hace como 15 años, ¿no? Pero igual yo decía, me parecía increíble, pero ella no, ella seguía orando, y yo decía, qué amor el que le tiene esta persona a su esposo. Y él llegó, y aún allí adentro uno le seguía viendo todos esos defectos, y ella seguía orando y orando y orando y orando, y fueron como yo pienso que fueron unos 3 años de oración
como unos 3 años de oración constante por su esposo, y hoy en día el Señor lo usa como pastor. Es un pastor que sé que ama al Señor muchísimo, que lo ama al Señor muchísimo, que tiene pecados y defectos como todos nosotros, pero el Señor se ha glorificado, y el Señor respondió esa oración de esa hermana 3 años después, más o menos, que eso es mucho tiempo. Bueno, continuemos aquí. Entonces, dar gracias por todo, siempre dar gracias a Dios por todo. Sería la otra, la oración también es confesión de pecados. Entonces, cuando estamos orando, confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Dios sabe que hacemos cosas muy mal hechas. Dios sabe que constantemente estamos cayendo, pero constantemente nos arrepentimos y Él nos levanta. Constantemente confesamos. La ventaja de confesarle a Dios nuestros pecados es que Él ya los conoce. No le vamos a contar nada nuevo, ni nada que Él no sepa. Él sabe absolutamente todo. Lo único que quiere es que nosotros obedezcamos y nos arrepintamos y los confesemos, ¿sí? Para Él poder cumplir con su palabra, para poder perdonarnos. Si no los confesamos, ¿de qué nos va a perdonar si nos sentimos o avergonzados o perfectos? Y ni lo uno ni lo otro puede estar en nuestra vida. Y dice que está la oración de intercesión. Interceder por otro está en Colosenses 4:12. Esta cita dice que cualquiera que desee puede ponerle este nombre a su hijo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces no nos olvidemos cuando estamos orando, orar por nuestros hermanos para que Dios los haga firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siempre orando por nuestros hermanos, unos por otros. Muchas veces lo que les decía, no tenemos memoria para recordarlos, copia el nombre. Entonces, dice aquí, una vez que tenemos esto, hay 3 condiciones para orar. Hay 3 condiciones para orar. La primera está en Juan 15. En Juan 15, es importante que la veamos, que la tengamos vista en la palabra, y si la pueden resaltar, mucho mejor. Porque dice, no me elegisteis, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la primera. ¿A quién le debemos orar? Al Padre. De ahí la oración fuerte al Espíritu Santo tiene ese error. Tendrá otros, pero ahorita tiene ese error. Al Espíritu Santo no se le debe orar. Al que se le ora es al Padre. Esa es la primera condición, que le oremos al Padre. En Juan 16, está ahí cerquita, en Juan 16, 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La segunda condición, le pedimos al Padre
en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la segunda condición, pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque cuando estábamos en el mundo, si lo recordamos, y de pronto hacíamos una oración al Señor, por nada nombrábamos al Señor Jesucristo, porque dice que es Él el que se sacrificó por todos nosotros, es Él y a través de Él que permite la comunión con el Padre. Él es nuestro puente, el Señor Jesucristo es nuestro puente hacia el Padre. Nosotros pedimos por el Señor Jesucristo porque Él, su muerte fue vicaria, sustitutiva por nosotros, ¿sí? Y la tercera condición es que tenemos que orar en el Espíritu. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces muchos pensamos que orar en el Espíritu es orar 30 minutos como mínimo, o que orar en el Espíritu es orar 1 hora como mínimo, y si no, tú no estás orando en el Espíritu. Pero podría decirse que orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos redarguye, nos consuela, nos exhorta, ¿sí? Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que sabe cómo hemos de pedir, ¿sí? ¿Cómo hemos de pedir? Y si el Espíritu Santo sabe cómo hemos de pedir, es en la voluntad del Señor, es dependiendo de la voluntad del Señor. En Efesios 6:18 dice, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nuestro Padre a través de esta palabra nos enseña cómo orar, a través de la Biblia. Hay muchísimos otros citas bíblicas de cómo orar. Si queremos profundizar en ese tema, aprender cómo orar, lo debemos buscar en la palabra, allí lo dice, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a guiar en esa oración. No tiene que ser una oración de 1 hora tú allí desesperado, sin saber qué más pedir, qué más decir, cómo más apretar los ojos para que salga alguna cosa por el cerebro. Pero si oramos en el Espíritu, si verdaderamente oramos en el Espíritu, si le pedimos a nuestro Padre a través del Señor Jesucristo, vamos a recibir una respuesta del Señor. Nosotros los hijos de Dios recibimos una respuesta de Dios, porque nosotros oramos en el Espíritu, esperando la voluntad del Señor permanentemente. Amén. Eso era, amén. Ahí quedamos. Espero que a todos nos sirva, porque pues primeramente me sirve a mí y que a todos nosotros nos sirva y vayamos quitando ese temor a orar. El temor, el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Yo aquí en reunión de mujeres siempre es, por favor, ora fulana, ora tú, ora tú, ora tú, tan rico, ¿no? Las pongo a orar a las demás y yo no oro. Yo oro en mi casita.